Hola, me llamo Rogelio Hidalgo Alba y soy estudiante de la Universidad CNC Virtual con matrícula AL032750 y es con la materia de Derecho Notarial y Registral. Voy a hablar de la inmatriculación. Primero, la inmatriculación y la ley federal se describe de la siguiente manera. Es la inscripción original o primaria que una persona pues realiza ante un registro público sobre un bien que posee el cual carece de antecedentes o registros previos ante la autoridad correspondiente. El párrafo primero del artículo 346 del Código Civil Federal del 2018 manifiesta elementos que marcan la esencia de la matriculación y permite desentrañar su significado respecto al procedimiento. Existen otros elementos importantes que se deben de manifestar o mencionar en este siguiente apartado. Uno es la posesión, que representa la tenencia de algún objeto por parte de un sujeto que utiliza o disfruta el bien en calidad de dueño, pero sin tener acreditado tal carácter. En otras palabras, se trata de la cualidad de tener una cosa o un bien bajo el dominio, pero sin constituirse como el dueño necesariamente. Es importante que no confundamos los siguientes conceptos, lo que es la posesión y lo que es la propiedad. La posesión se ejerce sobre el objeto y la propiedad es el derecho que lo envuelve para no solo tenerlo, sino disponer de él como mejor le convenga al titular. Yo creo que esto es algo muy importante porque podemos nosotros ver que reiterar que una persona puede ser poseedora pero no dueña. Asimismo puede ser dueño y no necesariamente el poseedor. El concepto de propiedad es mucho más amplio que el de posesión, ya que la propiedad engloba sobre todo el derecho de disponer del bien, así como la tenencia de éste. Otro de los elementos que aparece en el concepto legal de inmatriculación es el siguiente. Se debe tener la certeza sobre todo o la seguridad de que el bien a inscribir no tiene antecedentes o registros previos ante la autoridad registral. Por ello el proceso de inmatriculación exige un documento que certifique que no existe información del bien o que no cuenta con ningún asiento, sobre todo en el registro público. Este formato se conoce como certificación de no inscripción o no registro. Dicho documento no debe de confundirse con la incapacidad de inscribir un bien a solicitud de un particular, ya que el certificado de no inscripción solo es un documento en el que la autoridad registral afirma que determinado objeto no está inscrito en el registro público ni cuenta sobre todo con asientos que afecten su calidad jurídica. Ya el Código Civil Federal es el medio o la vía a través del cual se realiza la inmatriculación, siendo esta de dos naturalezas: uno, la vía judicial; dos, la vía administrativa. El artículo 3046 del Código Civil Federal del 2018 especifica que el proceso de inmatriculación recae sobre el bien inmueble que no cuenta con antecedentes registrales. Su figura jurídica abarca cualquier bien, ya sea mueble o inmueble, que no tenga un registro de inscripción previa. Ahora bien, el siguiente es otro de los factores que influyen en este proceso. ¿Cuál es? El tiempo se configura a través de la prescripción, figura jurídica que produce efectos legales respecto a las cosas, personas, actos o hechos permitidos, permitiendo sobre todo la extinción de derechos o adquisición de estos sobre determinados bienes. El certificado de no inscripción, ahora vamos a ver, como se mencionó anteriormente, este documento expedido por el registro público acredita que determinando bien o persona o que no cuenta con antecedentes registrales de inscripción o derechos sobre algún bien,
en específico, el cual sobre todo, ¿cuál es el procedimiento para solicitarlo? Primero revisando el siguiente documento obtenido de la página del gobierno del estado de Coahuila en el 2018. ¿Cómo se hace? La persona interesada solicita este documento en el registro público, en donde después de recibir la petición correspondiente se realiza una búsqueda, una investigación de datos en el archivo registral para establecer si algún bien cuenta con asiento o registro. También se busca si determinada persona tiene registros previos que lo señale como titular de los derechos reales de la propiedad sobre otros bienes. Por lo tanto, no todas las requisiciones del certificado son positivas, lo que significa que no por el simple hecho de solicitarlo es posible obtenerlo, ya que este documento es el resultado de una búsqueda e investigación en el registro para determinar que no se encontraron datos y proceder a la certificación. En cambio, si la autoridad detecta que aún sabiendo que se tiene un bien inscrito ante el registro público, se solicita dicho documento, el resultado puede derivar en la aplicación de multas, sanciones, por ejemplo, pagar alguna cantidad mayor a lo que exige el trámite. ¿Cuáles son los motivos o vías de inmatriculación? Bueno, hemos de saber que el interesado en la inmatriculación de la propiedad o posesión de un bien puede optar por obtenerla mediante la resolución judicial o resolución administrativa en términos de ley, de acuerdo en el artículo 3046 y el 3048 del Código Civil Federal. Estos registros pueden ser de diferentes tipos, los cuales se mencionan a continuación. Estas dos vías de inmatriculación son los medios que dispone en particular para solicitar la incorporación de un bien ante el registro público para después formar parte de su patrimonio. ¿Cuáles son esas disposiciones comunes? Es importante distinguir las siguientes situaciones para evitar incurrir en los errores respecto a la forma de contemplar la inmatriculación. Ya en el artículo 3055 del Código Civil Federal señala quien haya obtenido judicial o administrativamente la inscripción de la posesión de un inmueble, y si ésta se dio de buena fe, pues podrá esperar 5 años para acudir ante el director del registro público de la propiedad para que ordene la inscripción de la propiedad adquirida mediante la prescripción positiva, haciendo el registro en el folio correspondiente al que le asignaron en la inscripción de la posesión. Este trámite estará sujeto a la condición de que luego la inmatriculación el solicitante continúe en posesión del inmueble en las mismas condiciones que señala sobre todo la prescripción, para evitar que exista sobre todo un registro posterior que contradiga la propiedad inscrita. Estos procesos no podrán modificarse, ¿sí?, ni cancelarse si no es mediante una sentencia, sobre todo obtenida en juicio por parte de algunos terceros, que considere alguna afectación a sus derechos y se hayan escuchado al director del registro de la propiedad para alegar lo que a derecho convenga. Es importante mencionar que estas disposiciones están contenidas en los artículos 3055 al 3058 del Código Federal. Como se revisó durante estos temas, para registrar un inmueble se necesitan cumplir ciertos requisitos. Esto es para que el Estado tenga conocimiento y control de los bienes de las personas. Me da mucho gusto compartir con ustedes lo que es este tema, la inmatriculación, y me ha servido sobre todo para conocer aquellos procesos de lo que es una propiedad, de lo que es la posesión, de lo que es todos los trámites que se deben de llevar dentro de una notaría, de la certificación de no inscripción, de los motivos y las disposiciones comunes. Bueno, muchas gracias a todos y que todos se la pasen muy bien.